hay muchas aplicaciones de esto, muchas aplicaciones eh, inmediatas, aplicaciones de física. Física uno tiene muchas aplicaciones dentro de las integrales y dentro de las integrales definidas, como por ejemplo los cálculos de la energía consumida, los cálculos del trabajo realizado por una fuerza variable. Hay realmente varios temas que se apoyan, varios temas de física que se apoyan directamente sobre las integrales. Acabo de abrir también el chat, así que bueno, quiero saludarlo ahí a Axel, que ya está diciendo hola, por supuesto, y bueno, dar por iniciada esta clase. Quiero comentarles, mm, hoy es 20, miércoles 27 y el miércoles 3 es la última clase antes del parcial. El parcial, el segundo parcial es el miércoles 10 de junio. Miércoles 10 de junio. Y el 24 de junio, recuperatorios de los parciales. ¿Sí? Así que, por favor, ténganlo como muy en cuenta. Por supuesto, ya después lo vamos a avisar vía el grupo también y la autogestión y todo eso, pero para que vayan teniéndolo anotado por ahí. Ya habíamos conversado de esa fecha. Esta fecha es, digamos, inamovible bajo el concepto de que, bueno, necesitamos un tiempo para corregir ahí al último, necesitamos un tiempo para corregir y para mostrar parciales y para cargar las notas en la autogestión y que queden todos debidamente regularizados o promocionados o con aprobación definitiva, con aprobación total de la materia. Entonces, todo eso lleva tiempo frente a cursos que son realmente supernumerarios en serio, ¿no? La palabra supernumerario se ha quedado como corta con estos cursos. Imagínense que tenemos acá en los cursos intensivos estos de recursantes, siempre hay 300 400 500 alumnos. En el de álgebra de los viernes tengo 520, por eso este de análisis es un poco más tranquilo en cantidad, pero bueno, siempre son muchísimos. Eh, bueno, comencemos primero con no sé si llamarle un repasito, pero tener una situación de lo que habíamos visto antes. Mm, Denme un segundo que acomodo un poco las herramientas. Las herramientas se me quedan complicadas de entender. Bueno, de integrales. De integrales, de integrales, vamos a ver Recording in integrales progress. indefinidas e integrales definidas. Las integrales indefinidas son estas integrales que a veces lo llamábamos antiderivadas. En realidad deberíamos llamarle antidiferenciales, porque lo que se integra no es una derivada, sino es un diferencial, ¿no? Siempre recuerden eso. Entonces, acá yo voy a poner un montón de cosas, como por ejemplo, el concepto, ¿m? Integral de f de x diferencial de x es igual a f de x más c, tal que la derivada de f de x más c vale f chiquita. ¿M? Muchos como concepto de integral ponen esto, así. Eso está incompleto, eso no sirve para nada. Eso no es una definición. Te digo que vengo de corregir parciales de álgebra y eh, a ver, pido concepto, es el concepto. No es que me expliquen el concepto. ¿Entienden la diferencia?
O sea, si pido la definición de suma de funciones, me tienen que decir lo que es una suma de funciones, no cómo se resuelve un ejercicio de suma de funciones. ¿Sí? Eso es más o menos en general la situación que yo veo casi permanentemente en estos parciales. Bueno, ustedes ya han rendido muchos parciales, es distinto que un alumno que es la primera vez que rinde un parcial, ¿no? Estos alumnos, estos compañeros nuestros son casi seguro que es el primer parcial de toda su carrera universitaria, es el primer parcial de álgebra. Bueno, como siempre, ¿no? Se aprende renegando y se aprende sufriendo. Bien, concepto de integrales indefinidas, las propiedades. Recuerdan que decíamos que había 6, 7 propiedades, ¿no? Bueno, hay que poder enunciarlas entre casi todas y todas, ¿no? Eh, y después los métodos de integración. Método de integración. Dentro de lo, si yo pregunto cuáles son los métodos de integración, el primer método de integración es directa o por tabla. Directa o por tabla. Es decir, el poder leer una función similar a la que tengo en una lista de funciones que yo conozco su resultado. Después viene descomposición, descompos- descomposición, en el que usamos dos propiedades, la integral de f más g diferencial de x y la integral de k por f diferencial de x. Acá decíamos que esto era k por la integral y acá decíamos que era la suma de las integrales, ¿no? Lo voy a escribir así a la ligera porque, digamos, si ustedes quieren repasar bien esto, tendrían que verlo del tema. Después tenemos sustitución, sustitución. El método de sustitución de funciones es cuando yo tengo en la integral una, digamos, una función y por otro lado, multiplicado o dividiendo la derivada de esa función y entonces puedo aplicar el método. Entonces, lo que tengo ahí que aplicar es que a una parte de la función le voy a llamar u, entonces voy a encontrar que el diferencial de u vale tal cosa, y entonces voy a decir que esta integral de f de x por f' de x por diferencial de x es igual a una integral de u de x por diferencial de u. No, perdón. Es u por diferencial de u. Entonces, esto se integra y me queda un más c y después obtengo el resultado. Cuando tengo una integral por partes, tengo una integral de una función por el diferencial de otra función. Es decir, ¿eh? Fíjense que esto es una función que le puedo llamar u y todo esto es el diferencial de una función que le voy a llamar diferencial de b. Recuerden, ¿no? Que el diferencial es la derivada por el diferencial de la variable. Bueno, y esto se resolvía con una ecuación muy simple que decía que si yo tenía la integral de u por diferencial de b, esto era u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Sí? Y se llamaba integración por partes porque se integra al menos dos veces, es decir, cachitos de la función. Con este método se pueden resolver muchos ejercicios, muchas integrales, ¿eh? Pero no son los únicos dos métodos que tenemos. Después tenemos un método de, disculpen un segundo que esto se bajó, está. Un método de
que se llama descomposición en fracciones simples, que es un método casi algebraico. Esto habitualmente yo no lo explico, pero sí lo tomo. O sea, esto ver de apunte o de libro. El apunte de Quintero está explicado como si fuera un ejercicio con letras, con funciones genéricas. Esa, esa explicación del método de composición en fracciones simples, a mí me parece que está muy bien lograda en el apunte. O sea, está simple. Si vos me decís, no, no, la verdad es que no lo entiendo el apunte de Quintero, listo, estudialo de otro lado, no hay ningún problema. Estudiarlo de otro lado. El, el Rey Pastor, hay muchos libros viejos, hay libros de mediados del siglo pasado. Vos me vas a decir, no voy a estudiar de un apunte que tiene 100 años". Estos son métodos muy básicos y los libros estos viejos los explicaban muy bien. Entonces, qué sé yo, si tenés un videíto que te lo explica y te gustan los videos, está bueno. Mira lo del video. Eh, yo te voy a decir que de los libros básicos uno puede aprender muchas cosas. No del Piskunov yo lo trataría por ahí, por afuera, con otro caso, porque el Piskunov es un libro para gente que ya tiene una formación en cálculo importante. ¿Mm? Bien, ¿estamos de acuerdo, gente? O sea, de composición en fracciones simples, no se lo explico, pero sí se lo tomo. Todo esto es en cuanto a las integrales que llamamos integrales indefinidas o integrales como operación de funciones contraria a la operación de derivación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de todo esto? Antes que dé vuelta a la página. ¿No? Bien, bien. Che, loco, escúchenme una cosa, ya saben que pueden interrumpirme cuando quieran y empezar a hablar, ¿no? O sea, no hace falta que yo esté preguntando a cada rato, che, ¿entendieron? Che, ¿entendieron? No, no tiene que ser así. Ustedes tienen que poder decirme, explícame de nuevo, fíjate esto. Si ustedes creen que me equivoqué en algo de la anotación, también me lo pueden hacer notar. Eso ya nos tiene que brotar naturalmente. ¿Mm? Bien, Sí, profe, yo tengo una consulta. dale. ¿No faltaría racional e irracional también en tipos de método de integración sería? Pero Esteban, nos faltan como 10 métodos. Yo te nombré ahí dos o tres que son los que yo te voy a tomar. Bien, claro. Ah, listo, listo. Tenés 10 Perfecto. métodos más para ver. Tenés Bien, bien. descomposición trigonométrica, funciones irracionales, irracionales de segundo orden. Tenés varios métodos que faltan ahí. Sí, sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Esos serían los que toma usted. Yo te voy a tomar hasta ahí. Bien, gracias. Recuerden los que van a rendir, se rinde con el programa, no se rinde con lo que te dieron clase, ¿no? Quiero acotar en función de esto que decía Esteban, gracias Esteban, tuvo bueno la aclaración. Yo doy hasta donde puedo y hasta donde me parece que está importante. Si vos no sabes integrales por descomposición en fracciones simples, que es el último método por descomposición funciones racionales, ¿eh? Ese método es muy básico y muy importante a la hora de las resoluciones, y los otros métodos está bueno aprenderlos, está bueno estudiarlos, pero esto es lo mínimo, esto es lo mínimo. En la realidad lo van a resolver todo con una computadora, ¿no? Lo que no quiere decir que haya cosas que no tienen que saber de la teoría. Bien, seguimos adelante entonces. Cuando yo tengo que hacer una integral de las que llamo integrales definidas,
es porque estoy utilizando una integral del tipo eh, área bajo la curva. ¿Eh? Fíjense, yo tengo esta función que es y igual a f de x y quiero hacer el cálculo entre un valor x0 y un valor x1. Y voy a llamar a esta área que tiene como piso el eje de las x, como techo la función y como paredes laterales los valores x0 y x1. Entonces voy a llamar integral definida a esta integral entre x0 y x1. Estos x0 y x1 se llaman límites de integración. Límites de integración. La integral entre x0 y x1 de la función por su diferencial, es decir, un diferencial de una función dada. Bueno, eso es igual, o sea, se calcula esta integral con límites, con valores numéricos del eje X, se calcula con lo que se llama la regla de Barrow. Es decir, esto es la regla de Barrow. Bueno, Barrow fue un matemático que se puso a estudiar esto de los cálculos de áreas y llegó a la conclusión de que lo que yo tengo que hacer es integrar, o sea, realizar la integral de f de x diferencial de x, que me da una función determinada, f de x, y a eso la voy a evaluar, perdón, y más c, y a eso lo voy a evaluar en lo que llame los límites de integración. Y voy a hacer el resultado evaluado en el límite superior menos el resultado evaluado en el límite inferior. Y esto me va a dar, bueno, los valores de más c desaparecen porque acá tengo una resta. Y esto me va a dar un número real. Un número real K. Ese número real K se escribe así. K unidades de área. K unidades de área. Estas unidades de área son el producto de la unidad del eje X. Imagínate que el eje X estuviera medido, no sé, en metros, y esto ya es un ejemplo, ¿no? Y que el eje Y esté medido, por ejemplo, en newtons. Entonces, fíjense, esta área va a ser 20 newton por metro, si fuera esto física, y entonces quiere decir que el área va a ser K joules. Y esto, por ejemplo, sería una energía o un trabajo consumido o absorbido por un sistema. Bueno, esta explicación, ustedes discúlpenme, pero siempre se me termina transformando en una explicación, casi en una aplicación de física, ¿no? Esto lo van a estudiar así, lo van a necesitar para física. Pero esto de las unidades de área es muy importante a la hora de los cálculos de integrales definidas. Gente, tengo la integral entre 2 y 5 de x diferencial de x. Esto sería... no, Joaquín. El Joaquín dice que la regla de Barrow sería el concepto integral definida. No, 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 no. La regla de Barrow es cómo se calcula la integral definida. Ya vamos a calcular, ya vamos a poner el concepto de la integral definida. Fíjense, si yo tengo la integral entre 2 y 5 de x diferencial de x, integro, esto me da x cuadrado sobre 2, y al valuar entre 2 y 5, esto me quedaría 5 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cuadrado sobre 2. Es decir, 25 cuartos menos
4 medios, no, le estoy agarrando, por hacer demasiado rápido le estoy agarrando. 5 al cuadrado, 25 medios, menos todo al cuadrado, 4 medios, 25 medios, menos 4 medios me da 21 medios. Y bueno, esos son 21 medios en unidades de área, que no sé cuánto es. Fíjense que lo que estoy queriendo mostrarles es que con esta integral definida, con esta regla de Barrow, yo estoy encontrando que las integrales definidas tienen un tipo de resultado matemático diferente. A ver si entendemos esta parte. Cuando yo integro, Joaquín, entonces quedó clarito, ¿no? Quedó más o menos bien. No, no, no. Ya vemos el concepto, la definición. Yo siempre quiero escribir la regla, listo, entonces vamos muy bien. Yo siempre quiero escribir la regla de Barrow pronto, porque la regla de Barrow es la que me permite calcular la integral. Más allá de qué es la integral, me permite calcularla. ¿Mm? Ahora vemos el concepto. Fíjense, si yo tengo que hacer la integral de x diferencial de x, esto es x cuadrado sobre 2 más c. Fíjense, integral indefinida. ¿Cuál es el tipo de resultado? O sea, ¿qué tengo como resultado de una integral indefinida? Una función. En realidad esto es una primitiva porque no conozco el valor de la constante c y eso me da un montón de integral, un montón de funciones todas paralelas, ¿no? Recuerda que esto decíamos que era la primitiva, o sea, el resultado de una integral indefinida. Pero el resultado de una integral definida, fíjense ustedes, es un número real. ¿Eh? Es un número real. Positivo, negativo, cero, lo que ustedes quieran, pero es un número. Hay mucha diferencia entre un tipo de resultado y otro, ¿no? Bien. No caigamos en la tentación de creer que este ejemplo numérico que yo pongo acá es la única forma de ejemplificar que tengo. No, no. Esto si yo quisiera hacer un ejemplo genérico y bueno, sería casi lo mismo que la explicación del tema. Por eso puse acá un ejemplito como para que ustedes lo tengan ahí un poco más claro nada más. En el parcial no van ejemplos numéricos. Bien, terminando de copiar entonces esto está lo suficientemente claro. ¿Alguna acotación de esto o pregunta? ¿No? Bien, bien. Entonces, más o menos teniendo en cuenta lo que decía mi compañero Joaquín, ¿cuál sería la definición de la integral definida? Bueno, la integral definida es un área. Eso es la definición. La integral definida es un área. ¿Cómo se define esa área? Bueno, con un método, con este método que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien. Yendo al apunte de Quinteros, vamos a encontrar la idea de la integral definida. ¿Todos ustedes están pudiendo ver una foto del apunte? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, Listo, listo. profesor. Gracias, Fran, Felipe, gracias. Listo. Perfecto. Recuerden siempre que yo tengo las fotos del apunte viejo de Quinteros, o sea, el apunte que tenía el teórico por un lado y el práctico por otro. Pero bueno, esta parte no debe tener tantas diferencias en el teórico. Lo que tiene de bueno el apunte más nuevo es que está, digamos, metido adentro del teórico está el práctico, ¿sí? Para que ustedes puedan ir mirando y estudiando cosas, digamos, a la vez. Yo trato de eso, de cuando falta algo de práctico o algún ejemplito un poco más básico y se los escribo yo. Entonces, fíjense ustedes, para el cálculo de un área,
acá el apunte de arte dice un área de un área elemental de la geometría euclidiana básica. Tenemos que el área de un rectángulo, el área A de un rectángulo es A por B, o sea, base por altura. Pero si yo tengo uno de los lados, uno de los lados del área es la función, tengo el problema que para la función no existen fórmulas geométricas ya preestablecidas. La única línea curva que la geometría básica acepta como dato es una circunferencia. Entonces ahí es donde empieza a funcionar el número pi como resolutor de las longitudes de arco y de las longitudes de circunferencia y propiamente de las áreas encerradas por esa circunferencia que se llaman círculos. Lo que sucede acá es que si yo quiero calcular, por ejemplo, el área entre un punto A y un punto B del dominio de una función y por encima, como techo del área, la función y igual a f de x, voy a tener definido, o sea, yo quiero calcular todo el área, todo por abajo. Si yo particiono el intervalo AB en pedacitos de ancho h, o sea, este punto se llama A, este se llamaría A más H, todo esto se llama H, entonces este sería A más 2H, A más 3H, A más 4H. ¿Entienden eso? Bueno, hice una partición y resulta ser que quedan definidos unos rectángulos de tal forma que el área que yo puedo encontrar como la sumatoria de áreas de todos estos rectángulos es menor que el área real por debajo de la curva. Por eso el área rayada, que es la suma de las áreas de los rectángulos, se llama suma de áreas inferiores en el intervalo AB. ¿Mm? Suma de áreas inferiores. Pero si yo tengo, quiero, a ver si pudiera. Quiero poner las dos figuritas juntas, pero se fue el diablo. A ver, esperemos un segundo. Eh, Quiero poner las dos figuras juntas para que ustedes las vean. No alcanzan a entrar, pero fíjense, mi idea es esta, que ustedes vean estas dos áreas, fíjense. Esta es el área por defecto. Los rectángulos están por debajo del área que yo quiero calcular. Es decir, tengo un error, tengo un valor calculado que es un poquitito más chiquito que el valor real. Mientras que si yo hago la suma de áreas superiores, que sería esta, la de los rectángulos que quedan por encima de la curva, y igual a f de x, tengo un área calculada por las sumas de las áreas superiores. En realidad debería decir suma de las áreas superiores. La suma de todos estos rectángulos, que se llaman áreas por encima de la curva, porque se llaman áreas superiores, la suma de todo eso me da un valor más grande que el área real que tengo que calcular. Entonces, yo voy a poder decir, y acá viene una de las desigualdades más importantes, voy a poder decir que por acá viene, por acá viene. Acá está. Esta es una de las inecuaciones más importantes de este tema. El área real que yo estoy queriendo calcular es un área que está por encima o es igual a la suma inferior, pero a su vez es menor
o puede llegar a ser igual a la suma, al área de suma superiores, que es esta SN con una raya arriba. ¿Mm? Imaginemos que la función que yo estoy tratando no es una función, no es una línea recta horizontal, que sería un rectángulo el área ahí, sino que es un área determinada. Bueno, esa área es mayor que la suma inferior, pero es menor que la suma superior. Esta inecuación, si yo te pregunto cálculo de integrales como área bajo la curva, tienen que estar los dos dibujitos de el cálculo de área por encima y por debajo de la función particionada, y tiene que estar esta doble desigualdad sí o sí marcada en tu respuesta. Cuando los errores por exceso y por defecto desaparecen o se reducen, bueno, fíjense ustedes, yo voy a tener acá en este dibujito uno solo de los rectángulos. Entonces tengo, fíjense, tengo x1 menos 1, perdón, xy menos 1 y xy, de tal forma que la distancia entre xy menos 1 y xy es delta xy, o sea, el valor del ancho del rectángulo S. Entonces, si por acá tengo la función, esto es uno de los tantos rectángulos que hay, ¿no? Fíjense ustedes, entonces tengo la base del rectángulo es delta x, delta xy, y la altura del rectángulo es, si es la suma por el área por defecto, es el área por la altura más chiquita que es esto, la altura de este rectángulo es el mínimo de la altura entre cada uno de los x, ¿ven? Este MI chiquita es la altura para darme la superficie por defecto. Mientras que este MI grande, que es la mayor cota de los dos extremos, que es MI, me da la suma por exceso o la suma con un error por demás. Fíjense ustedes que la superficie real es la que viene así en forma de cuña, ¿no? Con la curva como techo. Por eso, por eso lo que hace esta función es encontrar, lo que hace este método es encontrar un valor intermedio, C sub i, tal que la imagen de C sub i me da un punto intermedio en donde la parte por exceso se nivela con la parte por defecto. Bueno, y eso es, eh, y eso es lo que el método intenta hacer, o sea, disminuir el error de tal forma que disminuir el error de cálculo del área, de tal forma que el área real sea casi igual a la suma inferior y el área real sea casi igual a la suma superior. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que estos errores por exceso y por defecto que tenía en la... ¿Ven? Acá tengo el cálculo por exceso. ¿Cómo hago yo para que este error se disminuya? Bueno, lo que hago es que de este delta X, o sea, la trama de la partición, el ancho de los rectangulitos, estos rectangulitos son todos del mismo ancho, ¿ven? Que se llama delta X. Este delta X es igual en el rectángulo 1, en el 2, en el 3, en el rectángulo N. Bueno, ¿cómo hago para que este error sea cada vez más chiquito? Hago que esta cantidad de rectángulos sea cada vez más grande. Es decir, que el delta X sea cada vez menor. Si el delta X es muy chiquito, este error es muy chiquito, la cantidad de rectángulos es muy grande, pero el área por exceso y por defecto tienden a ser el área que yo estoy queriendo calcular, que es el área bajo la curva y igual a f de x. Entonces ahí sí ya podríamos tomar como qué es la integral definida. La integral definida es el cálculo de un área
el cálculo de un área, de tal forma que cuando yo tengo por exceso y por defecto, ¿ven? Acá yo tengo que el área real es el ancho delta xy, que es esto, el delta xy, multiplicado por la imagen del punto intermedio S, C sub i, y esto es un rectángulo. ¿Cuántos rectángulos hay? Y bueno, hay n de estos rectángulos, por eso dice sumatoria de 1 a n. Esto que es el área real, esto que es el área real, el área bajo la curva, es más grande que el área por defecto, pero más chica que el área por exceso. Fíjense, el área por defecto tiene el MI minúscula y el área por exceso tiene el MI mayúscula. Entonces, esta es otra inecuación que tiene que estar en la explicación que ustedes hagan del tema. Entonces, bien, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que estas diferencias numéricas que hay entre el área real y el área por defecto y el área por exceso se tiendan a cero? Bueno, lo que hago es que este delta X sea cada vez más chico, entonces n tiende a infinito, n es la cantidad de rectangulitos que tengo, recuerden. Entonces acá tengo, ¿ven? Cuando delta X tiende a cero, es decir, cuando n tiende a infinito, y acá tomo los límites. Sobre la inecuación anterior tomo, sobre la inecuación de las sumatorias, ¿no? Esta, ¿ven? Esta. Ahí entró todo en el mismo dibujito. La inecuación anterior era la sumatoria de m por delta i. Acá tengo el límite de la sumatoria de mi por delta i. Y el límite yo lo tomo con estas dos variables, que en realidad no es que sean dos variables, sino es la misma variable explicada dos veces. Perdón, es la misma variación explicada con dos variables diferentes. Puedo decir que la cantidad de delta x, el tamaño de delta x tiende a cero, porque se me hace una base cada vez más chiquita, o puedo decir que la cantidad de rectángulos es cada vez más grande. Es lo mismo. Piensen en eso. Piensen en estas dos variables como las que son en realidad una sola explicación. Son dos, explicar de dos formas distintas lo mismo. Entonces, a la inecuación 1 le encajo el límite y bueno, el límite para la cantidad de particiones que tiende a infinito de la sumatoria de los valores de las imágenes de las funciones por el delta xy, que el delta xy tiende a cero, entonces un diferencial, entonces me queda que la integral de f de x diferencial de x entre a y b es precisamente esa suma de b. Entonces ahí recién tengo la definición analítica de qué es una integral definida. ¿Eh? Es el cálculo de un área a través de toda esta ecuación, perdón, perdón, inecuación que cuando le tomo límite se transforma en una ecuación. Entonces, bueno, acá está. La superficie total es el límite de la sumatoria y es igual a la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Esta expresión debería estar siempre que yo pido o que yo pienso o que yo estudio o que yo analizo la integral definida. Es un límite de una sumatoria. Fíjense ustedes, fíjense ustedes que eh, acá lo que se hace es primero integrar y después verificar, perdón, resolver con A y B, con los límites. O sea, acá ya es muy fácil aplicar esto que vimos recién, que es la regla de Barrow. Es la integral de f de x, que se llama, no sé, que sea g de x, otra función, y evaluarlo en los límites superior e inferior. Entonces sería g de b menos g de a. Pumba, y eso es un número. ¿Mm? Bueno, esta integral que nosotros le llamamos integral definida, digamos, en cordobés se llama integral definida, pero para las matemáticas es
más real, nombrarla por él con el nombre de un matemático que fue el que diseñó toda esta matemática, toda esta parte de la matemática, que es Riemann. Y entonces esta fórmula de arriba, la superficie total bajo una curva, ¿sí? Que es la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x, se llama integral de Riemann. Integral de Riemann. ¿Podemos llamarlo integral definida? También podemos llamarlo integral definida, pero ojo, que muchas veces le llamamos integral de Riemann. Yo en los parciales a veces le digo, gente, definanme la integral de Riemann en un gráfico para una función y igual a f de x cualquiera. Bueno, tiene que hacer ese dibujito y poner esta ecuación. Fíjense que esto es una ecuación porque es una igualdad, ¿no? Las otras son inecuaciones, son desigualdades. ¿Mm? Bien. Bueno, acá habla de la integral definida. Primero se recurre al cálculo de la integral indefinida o primitiva. ¿Eh? Y acá, como siempre, vienen las propiedades de la integral definida. De las integrales indefinidas, no te salvas de propiedades, acá tampoco. Acá tampoco. De esto siempre hay integrales, por todos lados hay propiedades para todos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo una constante, la constante sale fuera del símbolo de integración, fuera del cálculo de la integral. Si yo tengo una suma algebraica de funciones con un cierto límite, hago la integral definida con los mismos límites de las sumas de la suma algebraica de las funciones. ¿Mm? Si la integral tiene el mismo límite inferior y superior, la integral es cero porque no existe, porque en realidad cuando el límite inferior y el límite superior son el mismo, en realidad no tiene ancho la función, sino que es solo un segmento de recta, entonces el área vale cero, no existe. Esta es una propiedad, la propiedad 4 es una propiedad que se utiliza bastante, que es cuando yo áreas, tengo que dividir áreas de un área definida, de un área que ya está diseñada entre, por ejemplo, un valor entre A y D, ¿ven? El área entre A y D, y yo puedo hacer la integral entre A y B, que sería el área 1, entre B y C, que sería el área 2, y entre C y D, que sería el área 3. Geométricamente es como muy simple, ¿no? Bueno, analíticamente fíjense ustedes. Integral entre A y D es entre A y B, entre B y C, y entre C y D. De la misma función f de x diferencial de x. Lo que pasa es que la integral entre A y B te da A1. La integral entre B y C te da A2. La integral entre C y D te da A3. Bueno, A1, A2, A3, sumadas, te dan el área total. Bueno, geométricamente se ve como muy básico, ¿no? Acá, ¿no? Como muy simple. Pero está bueno poderlo definir analíticamente en una fórmula, ¿no? A veces, la propiedad 5 también se utiliza, no tanto como la 4, ¿no? A veces la unidad 5 también se utiliza. La unidad 5 eh, asegura que si yo tengo una integral entre A y B, si yo integro con los símbolos, con los límites de integración al revés, es decir, entre B y A, la integral de ese me cambia el signo nada más. Por eso es muy importante cómo leo las integrales. Para leer integrales lo que tengo que hacer es siempre leer el límite inferior primero. Es decir, esto es el límite entre A y B, no es el límite entre B y A. Límite entre A y B. Este sí es el límite entre B y A. Guarda, ¿no? Siempre primero el menor, después el más. Bueno, y después tengo otras propiedades. Yo voy a decir menos importantes. Ustedes discúlpenme, a mí me parece que son menos importantes porque las utilizamos menos en los ejercicios. ¿Habrá alguna parte de las funciones o habrá alguna disciplina que utiliza más esta propiedad de las integrales? Nosotros no. Esta propiedad 6 dice que en un cierto intervalo en donde la función f de x es menor que la función g de x, es decir, es una función que su gráfica está por debajo, eso quiere decir, ¿no? Bueno, siempre
la integral entre dos puntos A y B de una función que está por debajo de otra función G, y la integral va a ser menor, el número va a ser menor, sabiendo que las funciones tienen esta relación y que los límites de integración son los mismos. Bueno, la propiedad de acotación también es importante. La propiedad de acotación, fíjense ustedes, eh, hace el estudio en un cierto intervalo AB, en un cierto intervalo AB, en donde tengo, bueno, A es menor que B, A es menor que B es para el intervalo de definición, M es el menor valor de la función en el intervalo, es decir, el mínimo es M, que tiene un valor X del mínimo, y el M mayúscula es el mayor valor de la función, es decir, un máximo. El máximo en el intervalo AB, que en este caso es este punto. Entonces, la propiedad de acotación es más o menos como, utiliza más o menos la misma idea conceptual de la definición de Riemann. Fíjense, dice que la integral entre A y B de f de x diferencial de x, esto que tengo acá al medio, es un área que va a ser mayor al rectángulo definido por la base B menos A sería esto, ¿no? B menos A sería esto. Por la altura, que la altura M es esta, es este cachito, ¿no? Esa área es mucho más chica que el área definida entre la curva, pero a su vez el área de la curva es bastante menor que el mismo rectángulo grandote. El rectángulo gordo es B menos A multiplicado por el máximo M, que sería este valor, ¿no? Entonces sería este rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces yo tengo que poder definir un área o un valor numérico de algo y yo no sé cuánto es, pero yo sé que ese número que yo estoy buscando está entre 5 y 7, lo que no quiere decir que valga 6, ¿no? Pero entre 5 y 7. Esto me da a mí la posibilidad de trabajar en un cierto entorno sin conocer el número real, pero estar del lado de la seguridad de poder decir, y mira, está entre 5 y 7. O sea, es como si fuera una aproximación. Acá es donde se separa la matemática de la ingeniería. Mientras que la matemática es perfecta, la ingeniería es siempre aproximada. Entonces, cuando yo estoy trabajando, no con valores exactos, sino con valores aproximados, que es lo que les va a pasar siempre a ustedes en la ingeniería, yo puedo estar muy cerca de los valores o más o menos lejos de los valores, pero siempre voy a tener un valor mínimo y un valor máximo. Y estos valores mínimo y máximo es donde empiezan a definirse acá en estas cuestiones de que se llama propiedad de acotación. ¿Eh? Propiedad de acotación. Son los valores máximos y mínimos que puede tomar algo que estoy estudiando. ¿Mm? Bueno, el teorema del valor medio del cálculo integral como teorema, como definición, como cosa importantísima, la vamos a estudiar la clase que viene, es el único teorema con demostración que ustedes tienen que saber para eh, para este parcial. El teorema del valor medio hay que tomarlo digamos, desde el principio de la clase, con toda la tranquilidad del mundo, y habla precisamente de cómo calcular esta área bajo la curva. Fíjense ustedes que seguimos teniendo un valor mínimo, un valor máximo, un f de epsilon, que bueno, epsilon es el valor intermedio de antes, con su imagen, que es f de epsilon. Bueno, esto, teniendo en cuenta que le pueden pegar una miradita al concepto de integral definida y a la propiedad de acotación,
Y esto es como una aplicación de las dos cosas anteriores. Ya lo vamos a ver. ¿Eh? Ya lo vamos a ver. Y después viene el teorema fundamental del cálculo integral, que en realidad no es otro teorema, sino que es la continuación del teorema anterior, que es el que fundamenta, que la eh, integral de f de x diferencial de x, no, perdón, estoy, mm, que es el que fundamenta, acá está. Bueno, fíjense. El teorema fundamental del cálculo integral, fíjense cómo después de bastante desarrollo termina eh, justificando que la integral de un diferencial de una función es igual a otra función más una constante. Fíjense que esto es la definición de la integral como antiderivada, ¿sí? O sea, desde las áreas, desde el cálculo de áreas, yo puedo definir una integral indefinida, ¿eh? Conceptualizar una integral indefinida, sería. Y entonces voy a decir que la integral de f de x diferencial de x, que es la primitiva, que acá le llaman a, bueno, la primitiva va a ser una función con una constante desconocida. La constante, la función la voy a tener a la vista, pero la constante nunca la voy a conocer. Entonces, bueno, y ahí tengo la definición de la integral indefinida a través de las derivadas. Bueno, esto de integral como función, integral como número, esto nunca lo hemos tomado, pero yo les voy a contar lo que yo veo de esto. La semana que viene lo vamos a ver un poco más detallado, pero miren, fíjense una cosa. Mientras que yo tengo acá una integral de f de t diferencial de t, y acá tengo una integral de f de x diferencial de x, que aparentemente es lo mismo, fíjense, acá tengo la integral con dos límites de integración que son números reales. Y la variable es x. Acá la variable de la función es x. No por esta, sino porque el diferencial es el diferencial de la variable. Entonces, el diferencial de la variable es x, entonces f de x es una función con esa variable. Mientras que acá, mientras que en esta integral yo tengo integral de f de t diferencial de t, que es una integral de un diferencial, y otra variable diferente acá arriba. Esto es más raro. Esto lo vimos en las integrales definidas recién. Esto es una integral definida entre dos números A y B, 3 y 5. Pero fíjense que acá el intervalo de definición de esta integral es entre 3 y x. O sea que acá tengo otra función, perdón, tengo otra variable, y esta variable yo la voy a hacer tender a algo cuando le ponga acá adelante un límite. Esa es la forma de terminar de solucionar estos problemas. Que esta es la entrada a este tema que se llama integrales impropias. Integrales impropias tiene también lo suyo. Es decir, esta última parte, gente, esta última parte eh, de integrales definidas o integrales, eh, perdón, denme un segundo, ahí está. Integrales definidas en donde en los límites de integración no tengo números, sino que tengo variables. Esto es nuevo, no es ni siquiera lo que vimos recién. Esto es para lo que sigue. Esto es lo que vimos recién. Es la integral
de una función con su diferencial, es decir, un diferencial de una función, pero los límites de integración son números reales. Números reales. Bueno, esto te da como resultado un número real que es un área, y esto planteado así, en el apunte de antes dice, es una integral que termina siendo una función, sí, termina siendo una función, pero no me sirve como función esto. Por eso, cuando veamos integrales impropias lo van a entender un poco más. Esto me parece que es lo más difícil de entender. Es más, si quieren no verlo, no le den, ni lo miren, no le den bolilla a esto. Esto sí, esta es la que vimos recién. Bien, entonces, entonces, permítanme, permítanme de nuevo, entonces, conceptualizar un poquitito la integral definida. La integral definida es un cálculo de áreas. Van a ver que en el práctico van a ver que hay varias formas de definir esa área. Nosotros definimos una, que es el área que tiene como techo la curva, como piso el eje X y como dos paredes un valor X0 y X1 que son el límite inferior y el límite superior. El límite inferior siempre se pone abajo, el límite superior siempre se pone arriba por una cuestión de lógica formal matemática. La integral definida se calcula con la regla de Barrow, que es esa regla que ya vimos, y se define como el área bajo esa curva. Con el área bajo esa curva lo puedo definir con rectángulos en defecto y rectángulos en exceso, es decir, con la mínima ordenada y con la máxima ordenada, y ese error que tiene cada una de esas áreas por defecto y por exceso, esos errores que tienen ese cálculo de área, se minimizan, se hacen cero cuando tomo límite para la sumatoria de las áreas, para la sumatoria de las áreas de los rectángulos con el ancho del rectángulo que tiende a cero o con la cantidad de rectángulos que tiende a infinito. Entonces ahí recién tengo definida la integral definida. Ahora, después tengo el teorema del valor intermedio y el teorema fundamental del cálculo integral, que son dos propiedades enormes y que termina cerrando el ciclo de las integrales, definiendo las integrales indefinidas. Porque las integrales indefinidas, yo debería ya llamarlas no integrales indefinidas, sino integrales como antiderivadas, porque eso es lo que son. Cuando yo tengo una derivada de una función, yo puedo encontrar la función que le dio origen a esa derivada. ¿Eh? ¿No? Si tengo la función coseno, sé que la derivada, la función que le da origen al coseno como derivada es el seno, o sea, la derivada del seno el coseno. Bueno, si tengo el coseno, para encontrar la función que le da origen, tengo que integrar el coseno. Muchas, pero muchas veces, en vez de conocer la función, conozco la derivada de la función. Muchas veces, ya lo van a ver eso. ¿Eh? Recuerden siempre que la derivada de una función es eh, las variaciones de la función, o sea, si la función va aumentando, si va disminuyendo, si se mantiene constante, es decir, conozco cómo varía la función gracias a la derivada, pero a lo mejor no conozco a la función que le da origen a esas variaciones. Entonces, ¿qué necesito? Y necesito la integral, que es la función, es la herramienta matemática que me da. eh, ahora lo pongo de vuelta. No sé si es ese. Ustedes me están pidiendo, a ver, para que leo en el chat lo que me están pidiendo. De vuelta, ¿dónde está la definición de integral definida? Sí, para que está en el apunte de delante, pero está más arriba. La integral definida o la integral de Riemann es, pumba, y ahí viene la definición.
Cuando vos cuando vos tengas que definir la integral como antiderivada es la primitiva. Y cuando vos querés definir la integral como integral definida o como cálculo de áreas, tenés que utilizar la integral de Riemann. Esta, ¿ves? ¿Ves? Esta expresión, integral entre a y b de f de x diferencial de x, que se llama integral de Riemann, es el límite de la sumatoria por exceso o por defecto, porque cuando tomas límite es la misma, ¿ves? Es la suma total ya, porque cuando tomas límite los valores de las inecuaciones, ¿ves? Para que a ver si entra todo en la misma pantalla. Ahí está. Ahora sí, fíjate. Esta es la situación que hay que tener en cuenta. Esta desigualdad de que el área que yo busco es mayor que el área mínima y es menor que el área máxima, esta desigualdad, que es el error, se hace cero cuando tomo el límite. Cuando tomo el límite ya las áreas son iguales, ¿ves? El área mínima, el área máxima, el área, y bueno, eso es la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Eh, un poco más claro. No sé cómo se llama mi compañero que preguntaba esto, que está puesto como 54.383. Martín. Che, Martín, está un poco más claro con esto. O sea, digamos, el secreto sería integral impropia, integral indefinida, antiderivada. Integral definida, Riemann. Por supuesto que tiene un montón de cosas atrás, ¿no? Pero eso es como más para acordarme de golpe. Eh, en realidad, Lautaro, el gráfico que tiene Riemann es el gráfico de las dos áreas por exceso y por defecto que mostrábamos recién, ¿no? Ahora te lo muestro. Escucho todo lo que quieren, ¿eh? Mientras que busco esta pregunta del Lautaro. Fíjate, Lautaro, acá tenés el gráfico de suma por exceso. ¿Ves? El área que vos estás buscando es esta área que está por acá, el área por debajo de la curva. Mientras que como vos estás tomando los rectángulos de abscisa mayor y tenés este pedacito, este triangulito que es el error, ¿sí? Un gráfico igual, pero con el área de altura menor, que sería por acá, que te da todo esto como error, este triangulito como error, y sería el gráfico de la definición según Riemann. Lautaro, más o menos. Gente, yo cuando pregunto si entendiste o no entendiste, eh, me quiero quedar con esta idea, que si no entendiste y cuando yo te reexplico, entendiste un poquitito más. Tenés que ir a estudiar después, tenés que ir a estudiar. Cuando no lo entiendas, el Lautaro o el Martín me pueden preguntar de nuevo y decirme, che, profe, la verdad que mira, voy a explicarte este gráfico, háganme acordar, porque no, sinceramente no me acuerdo cómo fue la explicación. Vos me explicaste este gráfico y la verdad que sigo sin entender. Bueno, y te lo explico en pedacitos de vuelta. A veces uno necesita sentarse a pensar sobre la pregunta. Claro, Marco, cuando yo marco el mínimo estoy en una superficie por defecto y cuando marco el máximo estoy en un error por defecto, por exceso, perdón. Por eso tenés, el área viene así, cuando tomas esta tenés por defecto y cuando sube y tomas esta altura, tenés un área por exceso. Defecto y exceso son los errores, las diferencias que tiene el área real con el área que vos calculás, que es lo que vos querés que te haga cero, el error. Por eso tomas límite, con un ancho de rectángulo cada vez más chiquitito.
o con cantidad de rectángulos cada vez más grandes. ¿Más o menos, Marco? Más o menos. Bien. Entonces, yo diría que, yo diría que hay que sentarse a repasar un poco la definición de integral. Hay que mirar lo de integral definido o integral de Riemann, mirar un poco más todas estas definiciones y propiedades. Tenía una vez que, este ejemplo a veces lo cito yo porque me parece importante. Marquito, bien, 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 bien. Eh, este ejemplo yo a veces lo cito porque me parece interesante. Miren, una vez un compañero nuestro había hecho la definición de la integral definida y las cuatro o cinco propiedades. ¿Saben en dónde? En una cartulina gorda y la pegó en una pared. Y después hizo lo mismo con la integral indefinida. Puso el concepto, la primitiva, el gráfico de las primitivas y las propiedades. Cartulina gorda y la pegó en la pared. Y después puso los métodos de integración. Sustitución por partes, descomposición en fracciones simples, cartulinas. Bueno, medio que se quedó sin departamento, sin paredes en el departamento, ¿no? Pero está bueno el método, ¿eh? Está bueno, está bueno. Les cuento porque yo vi esas cartulinas pegadas en la pared y me parece interesantísimo eh, poder escribir las cosas y entender la importancia de... No, no te rías, Martínez, en serio te digo, en serio, en serio. Es un buen método, es un muy buen método. Es un muy buen método. Bien, tengo, tengo para recibir preguntas de estas dos cosas que hemos visto en la semana. El miércoles de la semana que viene tenemos que ver mucha teoría así horrorosa, porque hay algunos teoremas ahí para ver antes, y algunos teoremas de estos el teorema del valor medio y teorema del valor medio y el teorema fundamental del cálculo integral, y son como dos propiedades muy importantes. Y esto casi siempre viene así. Al tema A le toca teorema del valor medio y al tema B le toca fundamental del cálculo integral, con una función definida, con algunos parámetros como para que ustedes tengan que aplicar el teorema a eso, a ese gráfico, ¿no? O sea, no es que ustedes van a escribir cualquier función con cualquier, no, no. Si fuera un oral en un pizarrón, sí, yo te dejo hacer cualquier cosa que vos quieras, pero cuando es escrito, no. ¿Mm? Entonces, hay que entender el teorema, hay que aprenderlo de memoria y hay que ver qué cosas dice el teorema. ¿Mm? No es muy difícil, pero hay que sentarse a estudiarlo, es como todo. Y lo último que nos faltaría sería integrales impropias. A ver, claro, nos faltaría cálculos de áreas e integrales impropias y un repasito el último miércoles que ustedes quieran hacer algunas preguntas y el miércoles 10 el parcial. En el teórico, integrales siempre en el teórico llega bien. El problema del segundo parcial es el práctico de integrales, que bueno, siempre hace falta practicar un poco más. Integrales es un tema grosso. Y en el segundo parcial tenemos estudio completo de funciones con todas las aplicaciones de derivadas y eh, las integrales. Uno o dos ejercicios de integrales siempre. No sé cómo toma, me parece que la doctora Valles toma dos ejercicios integrales. No sé, consúltenle a ella cómo es la forma de tomar el parcial. La verdad que no me acuerdo. Me ha prestado alguna vez algún parcial para verlo incluso, pero no recuerdo. ¿Mm? Bien, gente, recibo preguntas durante la semana, las que quieran, las que necesitan, si se ponen a estudiar.
Eh, lo que les pueda ayudar del teórico, vamos conversando, ¿sí? Así que por ahora nada más agradecer, a ver, no voy a dar alguna foto tipo simulacro. No, Martín, no voy a, ya desde el año pasado no hago más simulacros porque entiendo que te tenés que sentar a estudiar. Esa es la forma. ¿Qué te voy a preguntar? Y todo lo que está en la punta de Quintero. Si vos querés un resumen de lo que te voy a preguntar, la punta de Quintero es un muy buen resumen. Entonces vos me vas a decir, pero no es un resumen, es así de gordo. Sí, es así de gordo. Porque ahí está todo lo que tenés que saber. Ese es el tema, ¿viste? Eh, Cuando yo doy un simulacro, mucha gente se puntualiza en esos tres o cuatro preguntas y eso no puede ser. Porque si yo en el simulacro no te pregunto el teorema, no sé, integral de Riemann, que después no te lo puedo preguntar. ¿Me entendés cómo viene el hermano, Martín? No, no es una cuestión de no querer armar un simulacro, pero por ahí en tres o cuatro preguntas no te puedo dar la, una idea de cómo va a ser el parcial. Los dos teoremas de integrales, seguro. Eh, Integral indefinida, integral definida de Riemann, seguro. Integrales impropias, seguro. Esas son cosas que pregunto siempre, siempre. Y después no tenés mucho más para estudiar, ¿eh? Porque condición necesaria y suficiente de puntos críticos. El hospital hay poco para que yo te pregunte. El hospital es más que todo un tema de práctico. Sí, tiene cuestiones de teoría, pero yo no pregunto, por ejemplo, nunca pregunto la demostración del hospital. Me acuerdo una vez conversábamos con el licenciado Rabosi, con Marcelo Rabosi. Él me decía que era re importante saber la demostración del hospital. La verdad que no lo veo como importante. No me logró convencer. Pero él decía que sí que era importante. Seguramente parte de razón tiene. Yo creo que mm, no podés pasar a estudiar integrales si no sabes la integral de Riemann, si no sabes la definición de Riemann. Porque la integral es precisamente eso, la integral es cálculos de áreas. La integral como antiderivada también, pero la integral como cálculo de área me parece que es lo más grosso que tiene esta materia. Ojo que yo vengo siempre trato de comentarles algo de física. Yo vengo de aquella parte de la matemática, o sea, de esa parte que había que saber matemáticas para usarla en física. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, no sé, el trabajo de una fuerza, vos decís, sí, trabajo de la fuerza es fuerza por distancia. Sí, está todo bien, pero si la fuerza es variable, bueno, ahí ya es la integral de F por diferencial de X, sabiendo que la fuerza varía con la distancia, por ejemplo. Entonces ya es otra cosa distinta. El recuperatorio del primer parcial va a ser parecido. Sí, Jimena, ¿por qué no? Va a ser muy similar. Y el recuperatorio del segundo va a ser muy similar al primero, perdón, al segundo. Los recuperatorios son similares al parcial que recuperan. No se ataquen con eso. La dificultad de esta materia no viene por ahí. La dificultad de esta materia viene a veces por el concepto de que ustedes creen que tienen que explicarme las cosas y no me las tienen que explicar, me tienen que decir lo que son. Por eso es tan distinta una clase a un parcial. En el examen o en el parcial, en el examen, vos tenés que decir lo que es, no me tenés que explicar cómo lo obtenés, cómo lo aplicás. Eso es otra cosa. Damas, caballeros, nada, enormemente agradecido por la atención de ustedes, que siempre feo esto del teórico, ¿no? No dejo de reconocer. Pero hay que ponerle pila y hay que ir para adelante. Es la forma, gente. Es la forma. Así que los que se sientan a estudiar esta semana y tengan dudas, me las mandan. En el grupo. Puesta en el grupo y tratamos de contestar todo lo que pueda. ¿Eh? Y sí, nos vemos, Martín, entonces la próxima clase. Gente, hasta la semana que viene, que le va a ser muy bien. Recuerden que hoy tienen un rato más tarde el práctico con la doctora Valle, me puse a ver, no sé qué problemita tenía, iba a empezar un ratitito más tarde. 3:30, 3:30. ¿Mm? Bien, gente, adiós.